En la filosofía se ha planteado muchas preguntas interesantes, entre ellas la pregunta por el ser, la pregunta por la ética, por la moral, y si somos el centro del universo o no somos el centro del universo. Tales planteamientos desde la antigüedad nos han llevado a considerar al ser humano el centro del universo en muchas ocasiones. La verdad es que todas esas preguntas han quedado inconclusas en su respuesta, por una respuesta muchas veces ambigua o que no es pertinente a la forma en que tenemos que decir o hablar de la naturaleza del ser humano. La verdad es que estas respuestas se quedan en un hipotético que no podemos demostrar o no podemos evidenciar si lo ponemos en otras palabras. La cosa es que estas preguntas o estas respuestas ya no son funcionales. Tenemos una forma o una nueva evidencia que nos la da la neurociencia, a que ya no somos el centro del universo ni podemos considerar que el ser humano es tan especial y único como se planteaba en ese entonces. La cosa tampoco es de atacar y decir que no es funcional lo que se propuso. La cosa es comenzar a comprender y a entender cómo esto nos puede ayudar a entender la organización del ser humano y de otras especies, gracias a sus diferentes habilidades o discapacidades en diferentes contextos. El formato real que tenemos es que no podemos venir a crear un cuento que salga de la nada. Ya tenemos que comenzar a ver desde dónde partió el ser humano, cómo llegó a ser el ser humano lo que hoy es en día y cómo ese entendimiento o lograr ese entendimiento podrá dar un nuevo flote y un nuevo entendimiento a todas sus relaciones sociales y entre otras. Pero entonces viene y llega la pregunta de cómo la neurociencia nos puede ayudar en eso. Luego no está siendo reduccionista en todas sus cuestiones, diciendo que el ser humano no es más que simples procesos cerebrales, no está excluyendo cuestiones de cultura y demás aspectos socioculturales importantes o también sociopolíticos de sus respuestas, como si no las ofreciera la filosofía. La cuestión es que la neurociencia plantea métodos o no es el único método que podemos encontrar en un reduccionismo o un materialismo. También encontramos otras que nos permiten una integración de diferente forma y en diferentes niveles. Pero también hay que tener en cuenta que si llegamos a decir que la neurociencia está ofreciendo respuestas de cierta forma, es pertinente llegar a entender de qué forma nos está ofreciendo esa respuesta. Por decir, cuando hablamos de que la neurociencia es reduccionista o cuando las personas acuñan el reduccionismo a la neurociencia, muchas veces quedan cortas en la forma de entendimiento en que ésta está siendo reduccionista. Es reduccionista en la medida en que plantea respuestas desde un micronivel hacia un macronivel, pero no olvida el macronivel en su entendimiento o comprensión global. Lo que hace es que la organización del micronivel cómo puede aportar a la formación del macronivel y cómo se retroalimentan y se integran todos y cómo de ahí puede emerger una respuesta posible o una mejor respuesta a las preguntas que nos hacíamos del ser. También tenemos que tener en cuenta cómo el identificar esos patrones de organizamiento cerebral nos ayudan a entender cómo nuestra sociedad y cultura se adapta a nuestras capacidades hasta el punto en que creamos ritos, mitos, leyendas o nuestra organización social se basa en eso. No queremos decir que no podamos tener una visión diferente, sino la idea también es que comencemos a ver cuáles son las diferentes opciones de respuesta que tenemos a una misma pregunta. Cuestionarnos qué tan válido es esto,
no volviendo otra vez a caer en la idea de que somos el centro del universo. No, ya no somos, ya hemos o ya se ha demostrado que no somos el centro del universo. Somos un continuo evolutivo del cual nosotros tenemos ciertas habilidades que otras especies no tienen, pero también tenemos discapacidades que esas especies sí las pueden tener. Esto no nos lleva a que nos deshumanicemos, sino que lleva a que tengamos una comprensión totalmente diferente de cómo somos nosotros. No decimos que no seamos especiales ni que no podamos tener características como ya lo había mencionado. La cosa va un poco más allá. También tenemos que reconocer cómo desde la neurociencia comenzamos a cuestionarnos la forma en que se está organizando nuestra vida. Muchas veces acuñimos términos a los que no podemos decir que sean realmente sinceros o exactos poderlos mencionar. Entre estos podría ser un ejemplo muy claro que es lo que se considera como enfermedad. Desde un punto de vista neuroantropológico, podemos decir que lo que se considera enfermedad no es una más que una construcción social que favorece a los más diferentes dentro de la sociedad, ya que son a ellos a los que decimos que no son normales dentro de lo que se consideraría normalidad por la convención social. De ahí que comenzamos a replantear todo lo que es cuestiones de ética y moral para el ser humano, aquella cosa tan importante que nosotros consideramos es el pilar de nuestra sociedad, ética y moral. La ética que solo la profesan aquellos que es la mayoría y la moralidad que es más individual. Entonces, la forma de ver cómo chocan dos posiciones, la sociedad contra la individual. Si lo ponemos en otros términos, sería como vemos la filosofía, como muchos ven la filosofía mejor, y cómo muchos ven la neurociencia. Entonces, cómo chocan. Entonces, vemos cómo la ética y la moral de la sociedad y el individuo chocan. Esta analogía la hago porque consideramos que lo que están estableciendo unos, ya sea la neurociencia o la filosofía, está en contra de lo que está en el otro lado, o no comprende o no entiende del otro lado, y no lo tienen en cuenta muchas veces. Eso lo podemos traspolar a la ética y la moral. La ética que nos brinda una construcción social de lo que se debe aceptar, pero no tiene en cuenta los sentimientos ni las ideas del individuo como tal. Simplemente comienza con un planteamiento de que esto lo tenemos que hacer porque ya es establecido y olvidamos la moralidad. Y ahí también entra las formas y las construcciones en las que teníamos en el pasado, en que solo el ser humano podía o tenía el derecho a tener ética y moral. Pero gracias a lo que ya podemos concebir hoy en día, a neurofilosofía, encontramos que hay una mezcla de lo que es la ética y la moral, ya no solo en el ser humano, sino en diferentes niveles. En otras especies también podemos encontrar ética o moral, más que todo moral. Es como ese sentir subjetivo del individuo, de la especie, está compartiendo o está afectando al de los otros, pero que también tiene que ser respetado. Ya no es la forma en que nosotros pensábamos que ellos no pueden tener moral por ser de orden inferior, sino la cosa va más allá, va en cómo pretendemos cambiar nosotros gracias a los nuevos resultados. Es un poco confuso en la forma en que nos lo plantean, ya que no, de entrada es un poco chocante y no podemos, y es difícil aceptarlo. Eh, en la forma en que nosotros suponemos va avanzando la sociedad, debe ir avanzando nuestra forma de entendimiento de ello. Y por último me gustaría resaltar el trabajo de Oliver Sacks. En sus diversos libros nos da una visión diferente de lo que se considera la enfermedad por parte de quienes la sufren
y también nos da a entender cómo eso específicamente que consideramos anormal ayuda a que la vida de la persona se organice nuevamente, de que eso le permita una percepción y concepción del mundo diferente, además de que permite que sus creencias y sus costumbres giren en torno a ello para que pueda ser más agradable su diario vivir. Y esto ya es una evidencia suficiente, considero yo, de cómo las neurociencias comienzan a relacionarse con diferentes aspectos de la vida y con otras ciencias para, de alguna forma, y es lo más importante, llegar a entender más de la naturaleza del ser humano y de la vida en general.